The Reveal. Capítulo 1. Mind Prison. Hay un punto en el que uno se detiene y mira alrededor, no con los ojos físicos, sino con esa parte más silenciosa que rara vez usamos, y entonces aparece la pregunta que abre esta obra. ¿Qué sabemos realmente? No lo que creemos saber, no lo que nos han enseñado a repetir, lo que sabemos sin posibilidad de duda. La respuesta es incómoda, casi nada. Habitamos un escenario saturado de estímulos, narrativas, emociones prestadas y certezas fabricadas. La mente humana se mueve entre pensamientos que no le pertenecen y emociones que no nacen de ella, pero aún así las defiende como si fueran verdades eternas. Es extraño, pero así funciona el juego. Creemos que percibimos la realidad, cuando en verdad solo percibimos nuestra programación. El primer velo de esta revelación es simple y devastador. La mayor parte de lo que llamamos yo es una construcción que aprendimos sin darnos cuenta. Es un teatro mental donde confundimos nuestras reacciones con nuestra identidad, nuestras ideas con nuestro ser y nuestras emociones con la forma en que el mundo es. Ese nivel de ilusión no se sostiene por maldad, sino por costumbre. Nadie cuestiona el aire, lo respira y ya. Así operan las creencias profundas, como un clima interior que damos por inevitable. A veces, dice Icke, la mente no es una herramienta, sino un recinto, un pequeño cuarto donde rebotan las mismas sensaciones, las mismas historias, los mismos miedos. Un espacio que sentimos propio solo porque nos acostumbramos a vivir ahí. Pero la puerta siempre ha estado entreabierta. El verdadero engaño nunca fue la ilusión externa, sino la incapacidad de notar que la ilusión se filtra desde dentro. Interpretaciones, expectativas, hábitos de pensamiento que moldean lo que vemos antes de que realmente lo veamos. Cuando el ser humano se identifica totalmente con esa prisión mental, nace la fragilidad, la urgencia de tener razón, el miedo a lo desconocido, la necesidad de defender la identidad como si fuera el cuerpo mismo. Y sin embargo, esa identidad es la parte más efímera de todo lo que somos. Si uno presta atención, muy atención, descubrirá un patrón inquietante. Cuanto más rígida es la identidad, más fácil es manipularla. Cuanto más segura se siente, más vulnerable es. La prisión no es de barrotes, es de ideas. Y ahí entra la revelación. La mente puede ser un contenedor o un umbral. Todo depende de dónde pongamos el énfasis, si en lo que creemos ser o en lo que observa ese ser. Porque antes del pensamiento, antes de la emoción, antes incluso del impulso de opinar, hay un espacio silencioso, un centro estable, un punto de claridad absoluta que no necesita explicación. Ese punto no puede ser manipulado, porque no es una creencia, es presencia pura. A veces la vida misma, con sus golpes y fracturas, no busca destruirnos, sino derrumbar las paredes para que podamos ver ese centro. El problema es que el ruido mental grita tan fuerte que confundimos liberación con amenaza. Pero la revelación comienza justo aquí. Lo que somos no está atrapado. Lo que está atrapado es lo que creemos ser. Y el primer bloque se detiene en este umbral, invitando a quien lee a mirar hacia adentro sin miedo, sabiendo que la puerta no conduce a otro mundo, sino al mismo mundo visto desde un lugar nuevo. La prisión de la mente no se sostiene con barrotes visibles, sino con la certeza de que lo que pensamos es verdad. Esa es la jugada más fina del sistema perceptual, conseguir que la ilusión parezca sentido común. Cuando algo se siente obvio, ya no lo cuestionamos,
y allí es donde la realidad fabricada se vuelve más sólida que cualquier muro. Icke insiste en un punto que suele pasar desapercibido. La ilusión no está fuera, se genera dentro y luego colorea todo lo que vemos. Pensamos que interpretamos el mundo, pero en realidad solo interpretamos nuestra programación previa. El truco maestro es que confundimos esa programación con yo. La mente humana es brillante, creativa, expansiva, pero también profundamente entrenable. Se adapta tanto al condicionamiento que termina defendiendo aquello que la limita. Las ideas se vuelven territorio emocional y cualquier duda se vive como amenaza. Eso no es pensar, es reaccionar. Aquí es donde el capítulo revela algo crucial. El ego, esa voz interna que exige certeza y control, no está diseñado para comprender la realidad. Está diseñado para proteger la identidad, y la identidad es el núcleo más frágil de la ilusión. Por eso el ego grita, argumenta, juzga, ataca, teme desaparecer si su historia se desmorona. Pero quien observa ese miedo no es el ego, y ahí empieza la grieta en los muros. Hay momentos, breves, casi siempre inesperados, en los que algo en nosotros se distancia del pensamiento. Un instante donde vemos la emoción sin convertirla en identidad. La mente sigue moviéndose, pero ya no somos arrastrados por ella. Ese instante es libertad. No es iluminación, ni trance, ni misticismo. Es simple claridad, un respiro dentro del laberinto. Cuando sucede, el mundo no cambia. Cambia el modo de mirarlo, y esa mirada transforma todo. Lo que antes era amenaza se vuelve símbolo. Lo que antes era caos se vuelve mensaje. Lo que antes era control se revela como una invitación a despertar y que plantea que este proceso no es filosófico, es práctico. Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso de reaccionar sin pausa es un recordatorio de cuán profundamente opera la ilusión. La mente construye significados automáticamente y nosotros vivimos dentro de esos significados sin notar que fueron puestos ahí. Pero hay una salida. Siempre la hubo. La salida es volver al observador, a ese punto interior que no se altera cuando la mente se agita. Lo que observa no está atrapado. Solo lo observado puede ser condicionado. Y lo observado, los pensamientos, las narrativas, las emociones, cambia constantemente. Lo que mira permanece. Por eso este bloque profundiza en algo esencial. La prisión no es un castigo, sino una oportunidad para reconocer que nunca fuimos el prisionero. El encierro es un truco perceptual. La llave está en notar la diferencia entre lo que aparece en la mente y quien lo ve aparecer. Cuando esta distinción se vuelve clara, aunque sea por un segundo, el silencio interno se expande, y en ese silencio el juego de la ilusión pierde su poder. Este capítulo nos detiene justo aquí, frente a una puerta que siempre estuvo abierta, esperando a que la conciencia recuerde su propia inmensidad. Hay un punto del capítulo donde Icke deja de analizar la ilusión y se dirige a algo más delicado, la responsabilidad interior, no como culpa ni deber, sino como recordatorio de origen. Si la mente puede ser una prisión, también puede ser una herramienta sagrada. Todo depende de quién la esté usando. La mayoría vive sin notar esa diferencia. Las emociones gobiernan, las creencias dictan, la identidad reacciona. Los días pasan como un sueño mecánico. La gente repite frases, adopta posturas, defiende opiniones que nunca examinó y al final se siente segura dentro de una caja que nunca eligió. La comodidad del encierro es uno de los hechizos más antiguos, pero cuando la conciencia comienza a despertar,
La caja se vuelve incómoda, no porque cambie por fuera, sino porque algo dentro ya no encaja. Ese es el comienzo real del camino, cuando lo que antes parecía sólido empieza a sentirse artificial. Es un vértigo suave, un temblor en la narrativa interna. La mente trata de resistirse, claro, quiere que todo siga siendo lo que conoce, pero la verdad nunca retrocede, y que explica que el mayor obstáculo para salir de la prisión no es la matrix externa, sino el apego a la identidad interna. La ilusión no se rompe empujando muros, sino soltando la necesidad de que la realidad sea como nos enseñaron. Cada vez que soltamos una creencia que nos definía, entra luz. Cada vez que soltamos una emoción que nos gobernaba, entra silencio. Y en ese silencio nos damos cuenta de algo que cambia toda la narrativa. La prisión nunca fue real, solo era el reflejo de una mente que había olvidado su amplitud. La mente limitada crea un mundo limitado, una mente abierta crea un mundo expansivo, y la conciencia, cuando se reconoce a sí misma, deja de depender de la mente. Lo fascinante es que la libertad no llega como un estallido, sino como un reconocimiento. No soy lo que pienso, no soy lo que siento, no soy la historia que me contaron, soy aquello que está viendo todo esto. Ese darse cuenta es la grieta que derrumba la estructura completa. A medida que el capítulo avanza hacia su cierre y que lleva la reflexión a un punto íntimo, el despertar no consiste en aprender nuevas ideas, sino en recordar lo que ya estaba ahí antes de las ideas. La conciencia es anterior a cualquier definición, anterior al nombre, anterior a la biografía. La prisión mental opera como un espejo distorsionado. El despertar como un espejo transparente. Lo que veíamos fragmentado se revela como un único movimiento, una única presencia, un único ser expresándose en infinitas formas. No es un concepto, es un retorno, y el capítulo deja al lector justo en ese umbral, donde la identidad empieza a disolverse y la conciencia se asoma. No hay promesa de iluminación futura, ni instrucciones para llegar. Solo un mensaje simple: la puerta siempre ha estado abierta. Solo había que mirar hacia donde nunca miramos, adentro. El bloque se cierra ahí, con la invitación silenciosa de recordar que ninguna prisión puede retener a quien despierta a su verdadera naturaleza.